capítulo 19 de Jueces. Realmente son los dos capítulos 19 y 20, pero vamos a leer solo el verso 29 y 30 del capítulo 20. Y dice: y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Considerad esto, tomad consejo y hablad. En esta historia hay una tribu que es casi exterminada, casi cortada del pueblo de Dios, y es la tribu de Benjamín. Y es cortada por su pecado, es cortada por su desobediencia, es cortada porque hizo una maldad muy grande dentro de lo que es el pueblo de Dios, ¿no? Y en el capítulo 19 se nos cuenta la historia de un levita con su concubina, y cómo esta concubina de alguna manera adultera y se va de la casa del levita. El levita va a buscar la casa de sus padres porque él la quiere y quiere recuperarla. Y pasados unos días él vuelve con su concubina a su región, ¿no? A donde él vivía. Y pasando por Gabaa, una ciudad de la tribu de Benjamín, allí él no encuentra aposento y un hombre se le aparece, un hombre anciano, y le dice: no paséis la noche en esta plaza, sino que veniros a mi casa y allí tenéis lugar para ustedes, ¿no? Pero estando allí, en la casa de este anciano, de este hombre, aparece una turba de gente y llaman a la puerta diciéndole a este hombre: saca afuera a este varón, que queremos conocerlo, ¿no? La intención era abusar de este varón, era violarlo, era hacerle daño, ¿no? Pero el hombre le dice: no hagáis esta maldad ni esta infamia, sino que con este varón que está bajo mi cuidado, sino que tomad su concubina y tomad a mis hijas y hacer con ellas lo que queráis, ¿no? El hecho es que esta gente, estos hijos de Benjamín, violaron a esta mujer, a la concubina, durante toda la noche, y esta mujer pereció, ¿no? Murió. La reacción de este hombre, del levita, fue que él troceó, ¿no? Como hemos leído, a esta mujer, la troceó y la esparció por las 12 tribus de Israel, para que todo aquel que viera aquello se diera cuenta de la situación que estaban viviendo, ¿no? Y esto hizo saltar todas las alarmas en Israel, ¿no? Ellos empezaron a ponerse las manos en la cabeza al mirar aquello que estaba aconteciendo, aquello que estaba sucediendo, ¿no? Y cuando miraron aquello, ellos dijeron una frase, ¿no? Que es la que va de alguna manera a poner las partes de esta predicación. Dice: considerad esto, tomad consejo y hablad. En resumidas cuentas viene a decir algo: reflexionar, tomad consejo y responder. Y ellos reflexionaron en lo que estaba sucediendo, ¿no? Y empezaron a reflexionar en que aquello no se había visto jamás en el pueblo de Israel. Un pueblo que era llamado a la santidad, un pueblo que era llamado a vivir de forma distinta, diferente a su entorno, y sin embargo ellos habían cometido tal maldad que se habían puesto las manos a la cabeza, ¿no? Y eso les hizo reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre aquel pecado, sobre aquella maldad, sobre aquella infamia, ¿no? Sobre aquel descrédito. Y al igual que estas tribus, ellos se reunieron, ¿no? Y empezaron a reflexionar. Nosotros, ¿por qué no reflexionamos un poco, ¿no? Acerca de lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? De lo que puede estar pasando en nuestro alrededor, ¿no? Reflexionar aquello que estamos viviendo, que estamos pasando, o cómo estamos actuando, ¿no? Y en medio de todo este pasaje, yo
reflexiono, ¿no? Y hay una pregunta que se me hace, ¿no? Y es, ¿qué produce el pecado, ¿no? ¿Qué produce el pecado en mi vida? ¿Qué produce el pecado en la sociedad? ¿Qué produce el pecado en el hombre, ¿no? Si te hago esta pregunta, ¿qué podemos responder, ¿no? Pues quizás, como hemos visto, ¿no? En el texto, ¿no? Dice que ellos se pusieron las manos en la cabeza al ver tanta maldad y al ver aquella infamia que se había cometido en Israel. La infamia quiere decir como mala fama, ¿no? Un descrédito, deshonra, mal testimonio, ¿no? Que diríamos nosotros, ¿no? Y es que cuando tú y yo cometemos pecado como pueblo de Dios, si lo cometen los del mundo da igual, pero si lo cometemos nosotros, ¿qué pasa? Enseguida estamos en descrédito. Enseguida estamos dando mala fama, no solo a nuestras vidas, sino que eso afecta a todo el pueblo, a todo el pueblo. Eso da mala fama, así que el pecado nos produce en nosotros esa mala fama que después no nos permite hacer la voluntad de Dios, porque si perdemos la sal, si estamos en descrédito delante de la sociedad, ¿cómo después van a aceptar lo que yo les diga? ¿Cómo después van a aceptar que Cristo vive en mí? Va a ser imposible que puedan aceptar mi testimonio, ¿no? Porque estoy en descrédito. Por eso, cuando reflexionemos acerca del pecado, debemos de entender que el pecado trae mala fama, descrédito a mi vida y a la iglesia. También a través de la Biblia podemos entender, y en este pasaje lo vemos, que trae muerte y trae sufrimiento el pecado. Y por otro lado, que eso produce maldad. El pecado trae maldad, ¿no? Se va la persona que va practicando el pecado, va aumentando en ese desenfreno y va produciendo maldad por aquí, por donde esté, ¿no? Otras cosas que puede ocasionar, ¿no? El pecado puede ser, lo que he dicho, degeneración, desenfreno, pérdida, y no pérdida para nosotros mismos, sino también para los que nos rodean, ¿no? Todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando reflexionamos acerca del pecado es que cuando yo cometo pecado no me afecta solo a mí, sino que también afecta a mis hijos. Las consecuencias de mi pecado van a afectar a todo lo que me rodea. Por eso tenemos que ser responsables y reflexionar siempre en quiénes somos como pueblo de Dios y en cómo actuamos, para no caer en descrédito, para no caer en esa degeneración, en ese desenfreno y tener así pérdida o muerte o sufrimiento. Y por otro lado, está claro que la Biblia habla de que el pecado es separación de Dios, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios, nos separa de la comunión y de la intimidad con Dios. Y ahí pues tenemos un grave problema, ¿verdad? Porque si Dios se separa de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Cómo nos vamos a restaurar? ¿Cómo nos vamos a sanar? Y por último, ¿no? Y también importante, ¿no? El pecado nos separa del cuerpo, ¿no? Si algo vemos en este texto es que esta tribu es separada del cuerpo a causa de aquella maldad, de aquel pecado. Y también podemos ver, ¿no? Reflexionando un poco en este tema, que una vez que le damos un poquito de un pellizquito, ¿no? Un bocadito al pecado, eso hace que la levadura, ¿no? De ese pecado leude toda la masa, ¿no? Es decir, cuando le damos al pecado un dedito, él nos coge todos los brazos. Y eso va generando en nosotros cada vez más, ¿no? Y de hecho podemos ver en este pasaje cómo lo que se cometió en el pueblo de Israel era semejante, comparable, igual a lo que se cometió en Sodoma y Gomorra. Es lo mismo, el mismo pasaje, las mismas palabras que vemos cuando los ángeles querían ir a salvar a Lot. Y aquellos que vieron a esos varones entrar en la casa de Lot, quisieron abusar también de esos varones. La misma historia, lo mismo que se hizo en un pueblo impío como Sodoma y Gomorra, se estaba haciendo en el pueblo de Israel. Lo mismo, el mismo desenfreno, la misma degeneración. Hasta tal punto estaba llegando este pueblo. Un pueblo santo, un pueblo llamado, apartado para Dios. Y sin embargo, estaban haciendo lo mismo que ocasionó que
la tierra de Canaán fuera conquistada por Israel, que los cananeos fueran exterminados de la tierra de Canaán. Por tanto, el pecado no es un juego, no es algo que podamos jugar con él, es algo serio y tenemos que reflexionar en todo esto, de reflexionar y ser responsables de que todo ello tiene unas consecuencias. Y la segunda parte que quiero compartir es tomar consejo, ¿no? Y si algo me enseña este pasaje es la actitud, ¿no? Cómo este pueblo, cómo el pueblo de Dios reaccionó en contra del pecado. Y podemos ver que este pueblo actuó de forma radical, fueron radicales. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tomar contra el pecado. No podemos juguetear con él, sino contra el pecado ser radicales. Llegaron a ser tan radicales que aún aquellos que no estaban con ellos de su mismo pueblo, aquellos que no estaban de acuerdo con ellos en cómo actuar, eran también eliminados, eran también exterminados. Nosotros no vamos a ser tan legalistas, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay compañías y que hay personas a nuestro alrededor, cerca de nosotros, que posiblemente puedan afectar nuestras vidas y que no tengan por qué tener comunión con nosotros, ¿verdad? Pero seamos radicales, ¿no? Como ellos fueron radicales para exterminar, para cortar aquello que les iba a causar tanto daño, aquello que le iba a causar la ruina, aquello que les iba no solo a afectar a ellos, sino a su generación, a sus hijos, ¿no? Y lo segundo que aprendemos de la tribu de Benjamín, de este pasaje, que es el consejo que podemos tomar, es que el pecado o la santidad es asunto de todos y de cada uno, ¿no? De nosotros, ¿no? No se trata de pelear el pecado cada uno individualmente, que sí, que cada uno tiene que velar por su santidad, sino que en cuestiones de santificación, en cuestiones del Señor, en cuestiones de espirituales, todos tenemos parte, todos tenemos que estar a una, es un asunto de todo. Cuando vemos en el capítulo 19, se repite 3 veces como un solo hombre. Ellos actuaron como un solo hombre para erradicar, para cortar aquello que los separaba de Dios. Y es así como el pueblo de Dios tiene que entender la lucha contra nuestros enemigos, contra la carne, contra el diablo, contra el pecado. Somos un pueblo, ahí está nuestra fuerza, ahí está el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder vencer y para poder actuar. Es un asunto de todos. Y por eso tú y yo tenemos que estar todos a una, ¿no? La imagen que se me viene cuando pienso en esto, ¿no? Cómo actuaron todos juntos para erradicar a esta tribu de Benjamín. La imagen que se me viene es la imagen de un cuerpo que está desechando, eliminando y quitando de sí aquello que le está haciendo daño. De forma natural, es así como se comporta nuestro cuerpo. Y es así como el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, tiene que actuar en contra de aquello que lo daña, aquello que lo afecta para mal. Todos a una. Y la tercera cosa que podemos ver, ¿no? Que cómo este pueblo actuó contra el pecado es que, y esto se nos ha enseñado bien a los varones, ¿no? En la clase de hombría al máximo, y es que contra el pecado debe de haber una sentencia firme. Ellos sentenciaron, dice, hasta aquí, esto ya no puede ir a más, hasta aquí, basta ya, esto se acaba aquí. Y esa es la sentencia que tú y yo debemos de hacer contra el pecado. Se acabó, ya no más, este es el fin, actúo ahora. Ellos se consagraron, se comprometieron y dijeron, mira, esto no se puede dejar para mañana. Esto no es no podemos buscar una solución a largo plazo. Tiene que ser una solución inmediata, ya, en el acto.
Tenemos que solucionar esto ya, de inmediato, ¿no? Y esa es nuestra actitud frente al pecado. Cuando hay pecado en nuestras vidas, tenemos que ponernos manos a la obra de inmediato. No podemos esperar a que alguien venga a ponernos la mano, a que alguien venga a disciplinarnos, a que alguien venga a corregirnos. Tú y yo somos responsables de nuestro pecado y debemos de eliminarnos de nuestra vida cuanto antes. Cuanto antes. Así como David, este pueblo de Israel sentenció contra el pecado, ¿no? Contra aquella maldad que se estaba produciendo en Israel, el rey David nos deja algo tremendo en el Salmo 101. Y dice así, es una sentencia tremenda contra el pecado, contra la falta de santidad. Es una sentencia que tú y yo podemos apropiarnos para nosotros. Y dice, si lo encuentro, en el Salmo 101 dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Señor, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y esta es la sentencia que Él hace en su vida, ¿no? Y la sentencia que tú y yo debemos de tomar para cada día de nuestras vidas, de aquí a que venga el Señor, de aquí a que mueras y partas. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Vaya sentencia, vaya compromiso el de David con este salmo, diciendo hasta aquí. Sentencio contra todo lo que haya a mi alrededor y en mí que no sea del agrado de Dios. Voy a partir de ahora a andar en la integridad de mi corazón, de forma sincera, de forma honesta. No voy a procurar no desacreditarme delante de nadie. Voy a procurar no desacreditar al pueblo de Dios. Voy a procurar vivir conforme a los hechos y a las obras de mi Dios. Esta es la sentencia que tú y yo debemos de tomar para nuestras vidas. Tomemos estos consejos, ¿no? Tomemos los consejos que podemos ver en la palabra. Habrá seguramente muchos más, pero seamos radicales. El asunto del pecado es asunto de todos, no solo de unos pocos. Y debemos de sentenciar contra el pecado. Aquí se acaba, hoy se acaba. Y el tercer punto sería responder, ¿no? Dice el texto que los ancianos o los jefes o todas las tribus dijeron, considerad esto, tomad consejo y hablad, ¿no? Y parafraseando un poco, yo le he puesto, como he dicho antes, reflexionar, tomad consejo y responded o actuar. Y ellos actuaron y actuaron de forma muy madura, muy espiritual, porque no fueron allí como el que actúa, no sé, como Pedro por su casa, ¿no? Como se suele decir, sino que ellos consultaron a Dios, pidieron la dirección de Dios para ver cómo podían erradicar, cortar y actuar ante aquella grave situación. Es importante que entendamos que tenemos nuestro consejo aquí, ¿no? Y que Dios nos da dirección a través de ella. Es importante que entendamos que Dios es nuestro guía y que Él nos ayuda en medio de cada batalla y que Él nos va a dar dirección para poder vivir en esa santidad que Él está demandando de su pueblo. Y no solo
me llama la atención, ¿no? que ellos actuaron de forma muy espiritual y que pidieron dirección y consejo de Dios, ¿sabe? Pero por dos veces fueron derrotados. Ellos preguntaron a Dios, ¿iremos en contra de Benjamín? ¿Iremos a exterminarlos? ¿Iremos a cortar a nuestro hermano? Y Dios les dijo, id las dos primeras veces. Y las dos primeras veces ellos fueron derrotados. No ganaron la victoria. Ellos perdieron incluso vidas de por medio. Y es que no solo que la batalla contra el pecado va a ser fuerte y es fuerte, sino que tenemos que entender que al igual que la tribu de Benjamín, que eran soldados prestos, soldados curtidos en la batalla, eran guerreros poderosos, porque dicen que el que se ponía de frente a ese se lo cargaba de inmediato. No había una tribu más guerrera que la tribu de Benjamín. Eran certeros en la batalla. Y ese es el pecado en nuestras vidas, es certero, como te cojas te da, como le permitas te mete. Y podemos tener dirección, ¿no?, de parte de Dios aquí, y podemos tener guía, pero si solo nos quedamos con la guía, si solo nos quedamos con la dirección, vamos a fracasar, igual que fracasó este pueblo en la batalla contra el pecado, contra la tribu de Benjamín. ¿Saben por qué? Porque en la batalla, para actuar contra el pecado, tú y yo necesitamos tanto la dirección como el poder. Como el poder. Por tercera vez, ellos fueron a buscar a Dios, ¿no? No se quejaron, no le pidieron cuenta a Dios, sino que en medio de aquel lugar ellos levantaron sacrificio. Ellos empezaron a buscar a Dios de todo corazón y ayunaron, se humillaron delante de Dios. Y en ese momento, cuando el pueblo reconoció el señorío de Dios, reconoció que el poder de Dios era aquel que los iba a liberar, cuando el pueblo se humilló delante de Dios y dice, nos sometemos a tu voluntad, es ahí cuando Dios le dio la victoria. Perdón. Es ahí cuando Dios les dio la victoria. Es ahí cuando el pueblo se levantó, peleó contra los benjamitas y pudieron exterminarlo. Tú y yo no podemos ir con una sola consulta, con una sola dirección. La palabra de Dios tiene poder, cierto, pero en ocasiones no basta con solamente tener la dirección, la consulta. Tenemos, como pueblo de Dios, necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Porque ¿sabe? Gracias, David. Porque ¿saben una cosa? Hay algo que en medio de este texto resalta de una forma, después de las tres batallas, ¿no?, y de las movidas que tuvieron lugar, ¿no?, en este pasaje. Dice en el capítulo 20, en el capítulo 20, verso 35, dice, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Aquel día, cuando el pueblo se sometió a Dios, cuando el pueblo se humilló, cuando el pueblo dijo, dependemos de ti, entonces aquel día Dios derrotó a sus enemigos, derrotó el pecado. El hermano José Luis, ¿no?, nos decía el otro día este versículo, ¿no? Someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Qué principio más importante, ¿no? El de someterse a Dios. Porque, como dice este texto, este versículo, del Señor es la victoria. La victoria es del Señor, ¿no? La victoria es del Señor. Hay un texto que dice, el caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. ¿De quién es la victoria? ¿Quién te va a dar la victoria? Dios te va a dar la victoria. Por tus fuerzas no vas a poder, no voy a poder. Es Dios el que te va a dar la victoria. Tienes que tenerlo muy claro. Y cuando tengamos claro que Dios es el que da la victoria, alístate, prepárate, pero humíllate.
humíllate. Amén. Y como conclusión, aquella asamblea, ¿no? de cuando recibieron, ¿no? aquellas 12 trozos de carne de la concubina, aquella asamblea se reunió y dice, jamás hemos visto cosas semejantes en Israel, ¿no? Y de alguna manera ellos se estaban preguntando, ¿no? ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Cómo el pueblo de Dios había llegado a cometer tal maldad? En medio de aquella asamblea dice, pero ¿cómo hemos llegado a esto, no? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué el pueblo de Dios había llegado a tal nivel de maldad? ¿Por qué Israel había caído en tal descrédito, en tal infamia y en tal deshonra delante de todos los pueblos? ¿Por qué? Ellos se preguntaban esto, se preguntaban por qué, ¿no? ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta qué punto tú y yo vamos a esperar para reaccionar en cuanto al pecado? ¿Hasta qué punto hasta qué punto tenemos que llegar para darnos cuenta de cuál es nuestra situación y de cuál es y de aquello que tenemos que cambiar? ¿Cuánto tenemos que perder o sufrir para decir ya basta? ¿En qué situación nos tenemos que ver para darnos cuenta de que las cosas no van bien? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, hermanos? Reflexionen, tomen consejo y respondan. Reflexionen, tomen consejo y respondan. No permitamos que se corte una tribu de Israel. No permitamos que haya pérdida en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.